Y en este tiempo parece que si uno tiene algo para decir que va en contra de lo que uno cree o de lo que uno piensa, entonces enseguida nos atacan diciendo, ¿por qué no estudias más la Biblia? ¿Por qué no lees más la Biblia? ¿No? Y yo mandaría a esa persona a que estudie más él la palabra de Dios, a que estudie más él la Biblia, porque sin conocerte te quieren tildar de algo que realmente no sos. Estaba viendo un video de un predicador que decía que la salvación es por la gracia, entonces las obras no tienen sentido en cuestión de la salvación. Entonces, si las obras no tienen sentido en cuestión de la salvación, entonces lo que yo pensaba y lo que yo expresaba es que podemos hacer lo que nos plazca. Total, la obra no tiene sentido, no sirve para nada. Entonces, puedo hacer lo que se me antoja, lo que realmente se me antoja. Total, no voy a ser salvo. Entonces esta persona, la contestación es: el excelente predicador que está compartiendo la palabra, te invito a estudiar la Biblia. En mis 30 años que tengo, me he dedicado, y lo puede decir mi padre, que he hecho hasta resúmenes de la palabra de Dios. De cuando era chico hacía resúmenes de la palabra de Dios, dibujos acerca de la palabra de Dios. Me he dedicado a estudiar la palabra de Dios y no a dejarme seguir por los mandamientos y las instrucciones de los hombres. Es ridículo pensar que la salvación puede venir solamente por la gracia o por la fe. Solamente en eso. Es ridículo, totalmente ridículo. Es tan ridículo pensar que la salvación puede venir por obras como solamente por la gracia o solamente por la fe. Si yo tengo gracia, pero no tengo fe, no creo en el Señor, pero tengo la gracia y la misericordia de Dios, sí, muchos tuvieron gracia y misericordia de Dios. Como está en la Torá, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia con quien quiera tener misericordia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya estaba la gracia antes también. Antes de lo que hizo Jesús por mí, del amor de Jesús por mí y todo lo demás. Ya estaba la gracia establecida. Obviamente que creo en Jesús y creo en Jesús como Mesías. Y leo en su palabra y en su escritura que cuando vinieron a él y le preguntaron ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? No, ahora la salvación que estoy yo ya es por gracia. No, le dijo: los mandamientos sabes, los mandamientos conoces. ¿Puede un hermano perder la salvación? Sí, la puede perder, porque dice: guarda, cualquiera que se crea salvo, que no caiga. También lo decía Pablo, ¿no? Santiago en su carta nos dice: si yo veo a un hermano tener necesidad y no tengo obra, no tengo con él misericordia, es al pepe mi fe, por decirlo de una manera correcta. Vemos ejemplos claros en la Biblia como Saúl, un hombre elegido por Dios, que David no quiso tocar su mano porque era escogido de Dios. Sin embargo, Saúl se equivocó y siguió equivocándose. Dios le dio oportunidades de cambiar, pero no cambió y se siguió equivocando. ¿Dónde piensan que va a terminar la eternidad Saúl? Salomón, un hombre que hizo la casa de Dios, el templo en Jerusalén. Un hombre que tenemos el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, pero que en el último tiempo de su vida se dedicó a construir altares para satisfacer los deseos de sus mujeres, que lo hicieron caer y pecar. ¿Dónde creen que va a terminar la vida Salomón? Si no, estaríamos hablando de un Dios injusto. Hagamos lo que queramos, total. Sin embargo, si vamos a la Escritura y si me mandás a leer la Escritura, te puedo contestar con la Escritura y es toda la Escritura apta para enseñar. Yo entiendo que para la salvación las tres cosas son importantes. Abraham tuvo la fe como nadie la tuvo y tuvo esa bendición de parte de Dios. Pero también aclara el texto de Génesis que Abraham tuvo una fe impresionante y fue bendecido también por guardar los mandamientos del Señor. Entonces todo va acompañado de la mano, la gracia, la fe y las obras. Tengo el amor del Señor, tengo el amor de Jesús, de lo que hizo por mí, perfecto, pero una vez que lo recibo y tengo esa fe,
El Señor mismo, Jesús, nos dijo que si no hay arrepentimiento de lo que hago mal, no sirve de nada. Había unos galileos que habían tenido una desgracia y que por eso pensaban que esos galileos habían sido castigados por Dios. Y Él les dijo, ¿qué? ¿Piensan que fueron castigados por Dios? No, ustedes van a terminar igual si no se arrepienten. Y si ustedes no cambian su forma de ser y no se arrepienten, van a ser igual que ellos. Porque es necesario arrepentirse y el arrepentimiento es una obra. Entonces, nuestra creencia en Dios va acompañado tanto de la fe, de la gracia y de las obras. Es un conjunto. Si yo pienso que soy salvo por la gracia, entonces puedo hacer lo que se me plazca, porque ya tengo la gracia de Dios. Yo creo que la salvación, también como puedo decir y destacar que me lo enseñó un pastor que tuve por muchos años, es gratis, pero tiene un costo. Porque si no, cualquiera podría ir haciendo por la vida cualquier cosa, sabiendo que hay cosas en la palabra de Dios que no están bien hacerla. Cuando Pablo dice, Pablo es el maestro de la gracia, ¿no? Porque es de ese versículo tomamos todo. Ahora vivimos bajo la gracia. Pero Pablo aconseja a muchos que debemos ser marido de una sola mujer, que no tenemos que ser fornicarios, que tenemos que ser mentirosos, que no tenemos que hacer esto, que no tenemos que hacer aquello. Entonces esa fe va acompañada de las obras. Indudablemente es así. Entonces, como dije y lo vuelvo a repetir, si alguno cree que por la fe o por la gracia, solamente por eso somos salvos, es tan ridículo pensar que solamente por obras puedo ser salvo. Ni por guardar tantos mandamientos de aquello, voy a ser salvo solamente por eso. No. Pero solamente por tener fe voy a ser salvo, tampoco. Solamente por tener la gracia de Dios en mi vida, no, tampoco. Porque creo que Noé, Abraham, David, Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, Jesús, fueron personas que se manejaron en la vida con un modus de creencia. No iban por la vida haciendo lo que querían porque ya tenían a Dios en su corazón. Se equivocaron, se arrepintieron. Tenían fe, una fe quizás como ninguno de nosotros podíamos tener. Pero también, como decía Jesús, Juan el Bautista, dice, entre todos los profetas que nacieron es el mayor. Dice, pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces, cuando queremos hacer una cosa extraordinaria en el hombre y lo tenemos allá arriba, pero no vamos a la palabra y no tenemos a la palabra de Dios por primero, cometemos los errores que siempre se cometen, que Jesús mismo criticaba. Seguimos siendo personas que siguen personas y siguen mandamientos de hombres, desplazando los mandamientos del Señor. Eso era un poco lo que quería compartir a través de este video. Que Dios te bendiga.